Realmente yo a Chile no le gustó de vuelta, así que me echaron y no puedo volver. Pero muchas gracias por el follow. Dice, ¿de qué depende? Toma agua. Muchas gracias por el toma agua. Toma agua tú también, Tiago. Está ahí seco. Sí. Pregunta. M. Morán dice, Saúl, igual eche de menos el Fist Bus en Fortran. Oye, para la próxima. Ese te lo vamos a hacer a ti, M. Vargas, si no te portáis bien. Fumashiru dice, ¿de qué depende el tipo de preguntas y ejercicios que van haciendo? ¿Son muy variados? Depende de la compañía. Ese es el primer criterio. Vamos con un estirar. Depende de la compañía, ese es el primer criterio. Nosotros en la compañía donde trabajo yo, que es una compañía que se llama Square, en general tenemos un proceso que es levemente diferente a otros lados. Hay compañías más grandes que a veces toman mucho... Defcon 201 Live, muchas gracias por el follow. Defcon 201 que podría haber ayudado al presidente a cuidar su contraseña de Twitter. ¿Viste? Eso es un humor de callbacks, tío. Porque este es un stream basado en JavaScript, por eso es un humor basado en callbacks. Sí. Gracias por el follow y por darle click al botón. Ya. Depende mucho de las compañías. Hay compañías más grandes, como es el caso de Google, el caso de Facebook, el caso de Uber en muchos sentidos, Amazon y otras, que obtienen muchos. Oh, gracias por el follow también, Capra. Gracias por darle click. Me voy a cambiar de pantallita un poquito. Hay compañías que sacan muchos ejercicios de este sitio. Por eso este sitio que se llama LeetCode es un buen lugar para practicar y se los voy a compartir en el chat. En el caso de nosotros de la compañía de trabajo yo en Square, nosotros tenemos un proceso un poco diferente en el cual cuando nosotros hacemos el entrenamiento para convertirnos en entrevistadores, en los cuales hay que hacer un training no solamente en aspectos técnicos de la entrevista, pero también para cómo no tener predisposición frente a la gente que está entrevistando, cómo evitar posibles cosas en términos de discriminación. PPHL11, gracias por el follow. Lo máximo. Gracias por darle click al botón y unirse a la mágica aventura en internet. Entonces, como parte de nuestro entrenamiento, nosotros tenemos que crear nuestros propios problemas de código. Y tenemos que ir estructurando estos problemas idealmente de la misma forma en la cual el contexto y el problema en sí no importa tanto, pero en términos de estructura tiene que ser más o menos similar, en lo cual tiene que tener varias rondas. Tiene que tener una ronda en la cual el candidato pueda demostrar ciertas señales, como por ejemplo cómo su manejo de estructura de datos, que si ustedes se fijan, y si volvemos al trabajo que hicimos con Tiago acá, el primer paso que nosotros hicimos en el ejercicio fue representar el juego, el mazo y las cartas, que es una pregunta que es netamente ligada a estructura de datos y a cómo Tiago hizo el diseño de sus estructuras y de cómo está visualizando el tema del ejercicio. Y este es un paso muy importante. Y de hecho, yo creo que Tiago se dio cuenta de que las decisiones que él tomó en este punto afectaron todos los pasos siguientes, a pesar de que a veces uno no las ve tan esenciales, ¿cachai? Pero después cuando empezamos a sacar algunos métodos, fue como, quizás esto debería haber sido de otra forma. Y nosotros hacemos eso. Y vamos generando estas otras iteraciones en las cuales después vamos agregando algunos desafíos, challenge. Verdad, y hay, disculpe, un segundito, que hay una cosa muy importante en las entrevistas que es el no casarse con una solución. El hecho de que haya puesto ahí una clase al inicio que dice, mira, yo voy a hacer eso, no significa que tu producto final va a ser lo mismo. Por eso los proyectos tienen miles de commits, porque la gente hace algo y después vuelve atrás y dice, hay una forma mejor, hay una forma distinta, hay un caso de uso. Entonces, como no te abraces y apegues con la solución. A veces empiezas a hacer algo porque era como tu visión en ese momento, pero después tienes, yo voy allá y puedo cambiar y puedo mejorar. Entonces, por eso la comunicación, pero también el desapego trascendental. El desapego con la solución. Súper buen punto lo que mencionaste ahí, porque de hecho el otro punto que te iba a preguntar, hay un fenómeno que lo conozco yo, porque en verdad lo inventé en mi cabeza, pero hay un fenómeno que a mí me gusta llamar el efecto Pro Evolution Soccer, el efecto FIFA, a la gente que le gusta jugar FIFA. Antiguamente yo jugaba mucho PES, y quizá hay gente en el chat que también juega PES y también juega FIFA y que se van a sentir muy representados. Yo me daba cuenta que a medida que más tiempo jugué PES y que más skills adquirí jugando PES, y en el cual yo me consideraba un mejor jugador de PES, siempre me pasaba una situación en la cual yo jugaba con un partido con una persona que estaba jugando por primera vez y me ganaba. Siempre, y esto pasaba siempre, y no es porque yo fuera muy malo, que sí lo soy, pero no es porque fuera muy malo, pero es porque me di cuenta que empezaba a pasar algo que yo le denominé el efecto PES, en el cual cuando tú tienes poca experiencia jugando PES, tú agarrás la pelota y chuteas el arco, y bateas el arco y por lo general haces gol y de repente te resulta y metís un gol. Pero a medida que uno va cachando las mecánicas de los juegos de fútbol, se da cuenta de que hay ciertas mecánicas que siempre terminan en gol, ¿cachai? Como que hay ciertas jugadas que siempre resultan, ¿cachai?
Entonces, a medida que tú vas agarrando más experiencia, como que tú inconscientemente te vas dando cuenta de esas mecánicas y dices, esta es la forma de hacer gol, esta no funciona. Entonces, por ejemplo, dejáis de patear fuera del área, dejáis de tratar de hacer un gol no sé, de tiro de esquina y un montón de cosas así, ¿cachai? Y por eso, cuando la gente juega contra ti y tiene menos experiencia, ellos van y no saben eso y empiezan a patear de cualquier lado, te meten un gol y te ganan, ¿cachai? Voy a hacer un paralelo con las entrevistas. Sí. ¿Cómo lo hago? Estuvo bueno esa. ¿A qué voy? De que, por ejemplo, cuando nosotros vimos un método acá, que era el método de los tríos, en el cual tú tenías que comparar 3 cartas y ver si las cartas eran un trío o no, hay un approach que es muy sencillo, que era haber dicho carta 0, punto de valor, igual carta 1, punto de valor, igual carta 2, punto de valor, ¿cierto? Es hacer hacer muchos ifs. Pero uno a veces se hace esas trampas cuando está haciendo entrevistas de código en las cuales dice, no, esa no es la forma óptima de hacerlo, tengo que buscar una forma más óptima, más inteligente de hacerlo. Y como que te ponías esas triquiñuelas, ¿cachai? Amén. La palabra del Señor de la optimización, pero eso, más verdad, y yo lo pongo la mano en el culpable ahí 40 veces porque, y te interrumpí solo, pero es increíble cómo encima de esa cosa de hacer el leet code y mirar el libro verde, esa porquería, porque uno siempre está como, no, pero la forma óptima, N1, N-45, y a veces sí, o sea, lo más fácil es simplemente ir a lo básico. No debería, sí, exacto, lo dijo Marcos ahí, como optimización temprana, uno tiene que apuntar a solucionar y después ver cómo mejorar. Pero sí, disculpe, te interrumpí porque ¿no? La palabra me tocó el corazón. No, súper. Usted, señor, es el invitado y así que tiene el derecho a interrumpirme cuando quiera. Pero ese es el efecto PES. ¿Y qué pasa? Y este es como el Golden Nugget que dice el Mogul ahí en el chat siempre. Lo peor, o sea, no sé si es lo peor, pero una de las cosas malas que a ti te puede pasar cuando estás haciendo una entrevista de código es tener parálisis por análisis. Y esa es una de las cosas que uno tiene que tratar de evitar. Es mejor hacer un approach poco óptimo por fuerza bruta como approach inicial que quedarse pegado sin hacer nada. Y uno puede ser súper claro. De hecho, uno de los approaches que, por ejemplo, Teo podría haber hecho era haberme dicho, ya, ¿sabéis lo que voy a hacer? Es que voy a dejar codear los 3 valores y voy a comparar los 3 como primer approach y lo vamos a optimizar después. Y eso es súper válido y está súper bien. Siempre y cuando tú tengas claro de que es un paso que vas a optimizar y que se lo dejes saber a tu interviewer, ¿cachai? O a tu entrevistador. Eso es súper válido y súper aceptado. Y yo te diría que igual es un ejercicio complicado que uno tiene que hacerlo no solo para las entrevistas, como para la vida también, porque a veces hasta como tratando de solucionar un problema del día a día de trabajo, uno va como, ahora voy a procesar eso acá, pero ¿qué puedo hacer para optimizar y el peso y el caché? Y no sé, como, soluciona la cosa, mañana vuelves con el problema que estás tratando de solucionar y optimizar y lo solucionas, pero entrega como el foco en el producto, en la solución, en el resultado. Exacto. Y una de las preguntas que hizo Fumashiru en el chat también, que era el follow. Yo quería hacer una raíz 50 de slots. Yo pensé lo mismo, Marcos. Una de las preguntas que hizo Fumashiru, disculpa si estoy butchereando tu nick. A nivel de fondo, ¿qué buscan evaluar normalmente? Esa es una muy buena pregunta y por eso quiero volver un poco ahí. Una de las razones de por qué nosotros hicimos este problema hoy día, porque hoy día, para exponer completamente, yo tenía 2 problemas en mente. Nosotros en abril de este año, cuando Thiago estaba en su proceso de búsqueda, hicimos un mock interview, interna y privadamente nosotros, en lo cual yo lo veía con un mock. Hicimos un problema que tenía algo que inicialmente pareciera un nivel de complejidad mucho mayor, que era un problema que tenía árboles y que tenía recursividad, que son 2 conceptos relativamente complejos para trabajar en estos problemas. Y ahora estuvimos pensando si hacer el mismo problema que habíamos hecho esa vez o si hacer este problema de las cartas, que a primera vista parece mucho más sencillo porque las estructuras de datos son más sencillas y las cosas que hay que variar son mucho más sencillas. Pero una de las razones de por qué decidimos ir con esta en vez de un problema que a primera vista pareciera más complejo es porque algo que me interesa me interesa transmitir y que es una cosa que ojalá si no se van a acordar de nada, se acuerden solamente de esto, es que resolver el problema de código, muchas gracias por el estirar, resolver el problema de código no es la parte más relevante de esta entrevista. Y yo sé que suena súper raro, y que van a decir así como, oye, pero ¿cómo? A lo cual yo le digo, no se pongan tan violentos, porque ¿para qué? Sí, ¿para qué se van a poner así? Y digo,
Eh, lo que uno busca evaluar muchas veces con este tipo de entrevistas son señales. Y ese concepto es súper importante de entender. Y esas señales van a depender del rol y del nivel o seniority del rol. Por ejemplo, si Tiago estuviese entrevistando ahora con nosotros en un nivel para un puesto senior, el tipo de señales que yo estoy tratando de capturar en esta dinámica son muy distintas a que si él estuviese postulando un puesto junior. Por ejemplo, uno, quiero ver qué tan bien contribuye y colabora Tiago durante la entrevista. O sea, por ejemplo, yo me metí varias veces en su ejercicio, escribiendo test cases o ayudándolo a contribuir en algunas partes acá. La forma en la que él reacciona, en la que él acepta y en la que él trabaja junto a eso es una dinámica que uno tiene que evaluar, porque eso te va a entregar algunas señales proporcionalmente a cómo él va a trabajar después de repente con tu equipo. Otras señales que uno puede ver es, por ejemplo, no sé, imagínate que Tiago hubiese hecho este método de crear cartas y aquí él saca, o había uno acá arriba donde tú hiciste take. ¿Cachai? Yo Take no lo conozco personalmente. Es un método que no conozco, no lo he usado nunca. Y mis conocimientos en Ruby son relativamente limitados, pero no los conozco. Si Tiago, por ejemplo, cuando hizo esto, él se hubiese tomado un minuto y me hubiese dicho así, mira, voy a usar Take porque Take hace bla, 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 y me explica y me muestra, por ejemplo, un ejemplo, y él es capaz de enseñarme y explicarme un concepto durante la entrevista y yo aprendo algo de él, eso es una señal súper positiva porque indica que tiene seniority, pero aparte tiene capacidad de mentorship y es algo que termina aportando mucho valor a su evaluación final. Y ese tipo de cosas a veces terminan siendo mucho más importantes a que si él completó todos los pasos del ejercicio o no. Si la mayoría de estos ejercicios están diseñados para que tú no los puedas terminar en el tiempo que te asignen. De hecho, a nosotros nos quedaron como 4 rondas del ejercicio que teníamos acá, pero yo tengo que ser capaz de ver si es que en esas iteraciones que alcanzamos a hacer, esas señales fueron aflorando o no. Y qué señales específicamente va a depender nuevamente del rol, del seniority y de la compañía también. Qué señales la compañía está buscando. No sé si tenéis algo que aportar en ese sentido, Tiago. Me parece que los puntos son excelentes porque al final, en el día a día, uno soluciona los problemas. O sea, no existe el caso de que uno se sienta para solucionar un problema de programación y no lo solucione. El cómo solucionar un problema es lo más importante de la entrevista técnica, porque yo no estoy buscando, de hecho, el comentario para mí es que yo hice la entrevista de Apple y la hice re mal porque era un problema de árboles, como el que Fernando me dice antes, y la hice súper mal porque no había estudiado eso y era un concepto como que me pasó por encima, tuve que volver a aprenderlo. Sin embargo, el feedback del entrevistador fue, no la resolviste. Y eso, en algún momento yo dije, ¿sabes qué? No sé cómo hacer eso, tengo que investigarlo. Pero nosotros tuvimos buena comunicación todo el tiempo, estuvimos como trabajando en distintas posibilidades, hablamos de cuándo eso se aplica en el código. Entonces, la experiencia que mi entrevistador tuvo conmigo, más allá de si yo soluciono o no el problema, es determinante de si eso va a seguir adelante, si es positivo, si alguien te va a recibir como una buena posibilidad para ese puesto. Entonces, ese punto que Fernando habló es importantísimo. O sea, antes de pensar que hay que solucionar, la verdad tienes que mostrar qué profesional eres y cómo te interactúas y cómo llegas a las soluciones y qué puedes aportar a la empresa. Eso. Pregunta a don Manuel Abarca, el gran Manuel Abarca, que nos pregunta, ¿siempre, pero siempre hay desafío de código? Siempre, pero siempre lo hay, pues señor. Las entrevistas no son todas iguales. Todas las entrevistas son iguales, pero algunas son más iguales que otras. Las entrevistas de tech acá a veces cambian en algunos formatos en los cuales algunas compañías inicialmente te hacen un phone screen, que es esto mismo que acabamos de hacer con Tiago, pero el entrevistador está hablando por teléfono contigo, lo cual es una experiencia espantosa, weón, horrible, weón, porque por lo general es horrible, sí. La calidad de las llamadas es, por ponerlo de una manera técnica, como el orto, pero aparte a veces cuesta entender y no sé, y leer como el lenguaje de la persona a veces es difícil de entender y es una experiencia muy, muy, muy compleja. Pero hay muchas compañías que hacen esto y hay otros que inicialmente optan por, en vez de hacer estos phone screens, de entregarte un mini proyecto que tú lo trabajas en tu tiempo libre y te dan, por ejemplo, una semana para hacerlo. Y después mandar un pull request con tu proyecto en el... Algo así. Y
Hay preferencias, Juan. Yo en algún punto de mi vida, en algún punto de mi carrera, prefería ese approach, el que te mandaban un proyecto que tú tenías varios días para trabajar en ello, pero con el tiempo como que he ido cambiando un poco mi preferencia como a hacer más estos tech screens así, que siento que son es una cantidad de tiempo mucho más limitada en la cual tú vas y así dais tu mejor esfuerzo, desbordáis por la banda derecha, llegáis al fondo, sacáis el centro, cabeceáis y gol. Pero a veces con estos proyectos que te mandan para la casa tiene otras complejidades, como por ejemplo nunca saber cuándo es suficientemente bueno para mandarlo, ¿cachai? O qué están esperando, no sé, son Sí, cosas así. ese yo creo que es el peor problema de la tarea de casa, del tipo de tarea de casa, porque con el phone screen, con el código puro ahí, una hora, uno tiene claro lo que tiene que hacer. O sea, yo estoy mandando esas señales, pero yo he tenido experiencias en donde como que me pasaron una tarea, haz una API que haga eso. Y yo estuve haciendo la API y pensé, pucha, pero ¿qué tan sofisticado tengo que hacerlo? O sea, tengo que poner toda la documentación, tengo que hacer esto. Entonces, traté de, ok, no voy a hacer algo que haría en 10 horas, o hacer algo que haría en 2 horas, y lo mandé. Y la respuesta fue como, no, fue muy crudo. Yo como, loco, pero me pasaste cero contexto de lo que estaba esperando. Si me hubieras dicho que estoy esperando una aplicación completa que puedo poner en GitHub mañana y la gente la va a amar, listo. Yo tengo ese contexto.